El invierno de aquel año parecía especialmente cruel. Las noches eran largas y gélidas, y el humo de los bistrós iluminados en los barrios acomodados era un recordatorio constante de donde nunca pertenecería. Llevaba casi 10 años en las calles, y el cansancio, tanto físico como emocional, comenzaba a apoderarse de mí. No era solo el frío lo que me carcomía, sino también la soledad que me envolvía como un manto invisible. París, que para muchos era una ciudad de belleza y romance, para mí era un cementerio de sueños. Las luces de los postes en las estrechas calles de Pigalle, donde hacía punto, se reflejaban en los adoquines mojados por la lluvia. Parecía que hasta la ciudad lloraba por mí. Cada cliente, cada noche, me arrancaba un pedazo de alma que sabía que nunca recuperaría. Había semanas en las que apenas tenía dinero para comer. Dormía en pequeños cuartos alquilados por horas, usados por las mismas trabajadoras sexuales entre un cliente y otro. Era en esos cuartos sofocantes, impregnados de olor a cigarrillos y perfume barato, donde pasaba mis pocos momentos de descanso. Tenía miedo de mirarme al espejo, no por el reflejo, sino porque eso me obligaba a enfrentar en quién me había convertido. A pesar de todo, había creado una especie de familia con algunas mujeres que trabajaban en el mismo punto que yo. Solange, quien me había introducido a este mundo, era la líder no oficial del grupo. Sabía cómo tratar con los clientes, negociar los mejores precios e incluso enfrentarse a los proxenetas que intentaban explotar a las chicas nuevas. Pero incluso ella tenía sus límites. En esa época, las drogas comenzaron a dominar la región. Solange decía que nunca se involucraría en eso, pero un día la encontré con los ojos hundidos, temblando, sosteniendo una jeringa en la mano. Otra mujer, Margot, era la más dulce entre nosotras. Apenas tenía 20 años, pero parecía cargar con el peso de toda una vida. Margot tenía un hijo pequeño que quedaba al cuidado de una señora en las afueras mientras ella trabajaba en las calles. Admiraba su fuerza, pero también sentía lástima. Decía que haría cualquier cosa por su hijo, pero vivía con el temor de que algún día él descubriera lo que su madre hacía para mantenerlo. Y luego estaba yo. No tenía hijos, ni adicciones, pero tampoco esperanza. Solo sobrevivía. Era como un cuerpo que camina, habla, pero no siente. Había noches en las que soñaba despierta con la idea de escapar. ¿Pero a dónde? El mundo parecía demasiado pequeño para alguien como yo. Fue en una noche particularmente mala cuando algo ocurrió. Estaba en mi punto habitual, intentando atraer a un cliente, pero el movimiento estaba lento. El viento cortante hacía que los pocos hombres que pasaban se apresuraran a entrar en bares o cabarets. Estaba a punto de rendirme, lista para volver al cuarto alquilado, cuando un coche negro se detuvo frente a mí. El vidrio se bajó lentamente, revelando a un hombre con un traje impecable y una sonrisa que parecía tan fría como el aire de aquella noche. No era como los clientes habituales. Había algo en él que inmediatamente llamó mi atención, aunque no sabía decir qué era. «Buenas noches, mademoiselle», dijo con una voz calmada, casi hipnótica. «¿Puedo ofrecerle algo más interesante que solo un viaje?» No respondí de inmediato. Algo en él me hizo sentir incómoda, pero al mismo tiempo curiosa. «¿Qué quiere?», pregunté, intentando parecer indiferente. «No aquí», respondió. «Suba al coche. Quiero hacerle una propuesta que podría cambiar su vida». Todo en mí gritaba que no lo hiciera, pero al mismo tiempo algo en esas palabras me tocó. Estaba cansada, exhausta de vivir como una sombra. Tal vez era la desesperación, tal vez la curiosidad. Contra mi mejor juicio, subí al coche. El inicio de la invitación a lo desconocido.
El hombre me llevó a un restaurante lujoso, algo que nunca había visto de cerca. Pidió una mesa en un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas. El camarero nos sirvió champán, pero apenas podía tragarlo porque no sabía qué esperar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Component Placement, pregunté, rompiendo el incómodo silencio. Puedes llamarme Lucien, respondió con esa misma sonrisa enigmática. Pero antes que nada, quiero escuchar tu historia. Quiero entender quién eres. Por alguna razón hablé. Le conté sobre mi infancia, mi adolescencia, los años en las calles. Me escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminé, hizo una pausa y dijo: «Tienes una fuerza que pocos poseen, Jan. Y si te dijera que tu vida puede cambiar para siempre, que nunca más tendrás que volver a estas calles». Reí nerviosa. «¿Y qué quieres a cambio, Lucien? Porque nada es gratis, especialmente de un hombre como tú». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «Todo lo que necesitas hacer es aceptar mi ayuda. Puedo abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Pero, claro, toda elección tiene un precio». No sabía qué quería decir con eso, pero por primera vez en años sentí que había una oportunidad, una luz al final del túnel. Y estaba a punto de descubrir lo que significaba pagar el precio. El silencio en la mesa parecía latir, casi tan vivo como el hombre que estaba sentado frente a mí. Había algo en la presencia de Lucien que me hacía sentir pequeña, como si pudiera ver más allá de mi piel, directamente dentro de mí. Intentaba no mostrar nerviosismo, pero la verdad era que él me desconcertaba. No por su elegancia o encanto, aunque eso era innegable, sino por el aura de control que emanaba. Después de unos segundos, volvió a hablar, como si escogiera cada palabra con el cuidado de quien juega ajedrez. «Tienes razón, Jan. Nada es gratis en este mundo. Pero antes de hablar del precio, quiero mostrarte lo que podrías ganar. ¿Confías en mí lo suficiente como para dar un paseo?» Mi primera reacción fue rechazar. No confiaba ni en las personas que conocía desde hace años, mucho menos en un extraño misterioso que aparecía de repente ofreciendo promesas vagas. Pero el hambre de algo diferente, cualquier cosa que me sacara del agujero en el que estaba, habló más fuerte. Asentí, y él me condujo de regreso al coche. El coche se deslizó por las calles de París con una suavidad casi irreal. Miraba por la ventana, tratando de entender a dónde íbamos, pero Lucien no decía nada. Después de unos minutos, el vehículo se detuvo frente a un edificio que parecía sacado de una película. Era una mansión en el corazón de París, con portones altos y detalles ornamentados. Me sentí fuera de lugar solo por estar allí. «Ven», dijo mientras abría la puerta para mí. Sus palabras no eran una invitación, eran una orden, dicha con tanta calma que sonaba como un gesto de amabilidad. Dudé, pero lo seguí. Dentro, la mansión era aún más impresionante. Lámparas de cristal colgaban del techo y las paredes estaban decoradas con obras de arte que parecían pertenecer a museos. «¿Este lugar es tuyo?», pregunté, tratando de ocultar mi asombro. «Algo así», respondió evasivo. «Pero no estamos aquí para hablar de mí. Quiero que veas algo». Me llevó por un pasillo que parecía extenderse por kilómetros, hasta que llegamos a una sala donde varias personas estaban reunidas. Había hombres y mujeres elegantemente vestidos, con joyas que brillaban más que las luces de las lámparas. Algunos conversaban, otros reían, pero todos parecían radiantes. Era como si cada persona en esa sala estuviera viviendo la mejor versión de su vida. «Son como tú, Jan», dijo Lucien, casi susurrándome al oído. «Personas que estaban en el fondo, sin esperanza, sin futuro,
pero tomaron una decisión y ahora están aquí. No sabía qué decir. Parte de mí quería huir de allí, pero otra parte, la parte que soñaba con algo más, estaba fascinada. ¿Y qué quieres que haga?, Zrenia, pregunté finalmente. Lucien sonrió, satisfecho. Quiero que pienses, observa, y cuando estés lista, te mostraré el camino. Pasé el resto de la noche en aquella mansión, como una espectadora en un mundo al que no pertenecía. Las personas eran educadas, pero había algo extraño en ellas. Sus sonrisas parecían demasiado perfectas, sus vidas demasiado buenas para ser reales. Aún así, la posibilidad de que yo pudiera ser una de ellas era tentadora. Al final de la noche, Lucien me llevó a una de las habitaciones de la mansión y dijo que podía pasar la noche allí. Piensa en lo que has visto, Jean, dijo antes de salir. Si decides seguir adelante, estaré esperando. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas, pero algo estaba claro. No quería volver a las calles. No quería seguir viviendo como una sombra. Y si eso significaba aceptar la propuesta de Lucien, quizás ese era un precio que estaba dispuesta a pagar. A la mañana siguiente, cuando bajé las escaleras, Lucien me esperaba en el vestíbulo. Entonces, querida, ¿estás lista para cambiar tu vida? Lo miré, intentando parecer segura. Sí, ¿qué tengo que hacer? Él sonrió, y en ese momento vi algo en sus ojos que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. No te preocupes, Jean. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí. El resto lo descubrirás en el momento adecuado. Lucien me llevó a una sala en la parte trasera de la mansión. Era oscura, iluminada solo por velas, y había un fuerte olor a incienso en el aire. En el centro de la sala había un círculo dibujado en el suelo, con símbolos que no reconocía. «Entra en el círculo», dijo con una voz tan calma que resultaba casi tranquilizadora. Dudé, pero obedecí. Comenzó a recitar algo en un idioma que no entendía, y el aire de la sala pareció volverse más pesado. De repente, sentí una presencia. No sé explicar qué era, pero sabía que ya no estábamos solos. Lucien dejó de hablar y me miró. Ahora, Jean, todo lo que tienes que hacer es decir sí. Di que aceptas y tu vida nunca volverá a ser la misma. Mi mente gritaba que corriera, pero mi corazón, o quizás mi desesperación, me hizo quedarme. Sí, dije con una voz casi inaudible. En ese momento sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era felicidad ni alivio, sino una sensación de vacío llenándose. Sabía que algo había sucedido, pero no entendía exactamente qué. Lucien sonrió nuevamente, esta vez con algo que parecía satisfacción. Bienvenida, Jean. Ahora comienza tu nueva vida. A la mañana siguiente me desperté en la misma habitación de la mansión. El mundo parecía diferente. No era un cambio visible, pero algo dentro de mí se había transformado. Me sentía extrañamente ligera, como si todo el peso de los años en las calles hubiera sido arrancado de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo sin sentir vergüenza. Mi rostro parecía más radiante, mis ojos menos cansados. No sabía explicarlo, pero había algo nuevo en mí. Lucien me esperaba en el vestíbulo, como si supiera exactamente cuándo bajaría. ¿Dormiste bien, Jean?, preguntó con esa sonrisa controlada. Antes de que pudiera responder, continuó. Hoy será el primer día del resto de tu vida, pero para eso necesitamos hacer algunos ajustes. ¿Qué ajustes?, pregunté desconfiada. Ya lo verás, respondió. Confía en mí. Me llevó a un salón de belleza de lujo
donde las mujeres eran tratadas como reinas. Mi ropa, simple y gastada, fue reemplazada por un vestido elegante que parecía hecho a medida. Mi cabello, antes descuidado y sin vida, fue transformado en ondas brillantes. Cuando terminé, apenas me reconocí en el espejo. Por primera vez, me sentí como esas mujeres que solía envidiar, las que caminaban por las calles de París con pasos firmes y miradas seguras. Lucien me observaba desde lejos y cuando terminé dijo: «Ahora estás lista para el siguiente paso». Debería sentirme feliz. Al final, mi apariencia ahora era impecable, y la promesa de una vida mejor parecía estar al alcance de mi mano. Sin embargo, en lugar de sentirme emocionada, una inquietud creciente se apoderaba de mí. Algo en la forma en que Lucien me miraba hacía que mi piel se erizara. De regreso a la mansión, me condujo a una sala que parecía una especie de despacho. Había una pila de documentos sobre la mesa, y en el centro, una carpeta con mi nombre. Lucien la abrió y sacó una hoja, entregándomela. «Lee», dijo, con un tono que no admitía objeciones. El documento era un contrato. En la parte superior figuraba el nombre de una empresa, L'Étoile Enterprise. Era una propuesta para convertirme en socia mayoritaria de una empresa que, al parecer, gestionaba eventos de lujo en París. Todo parecía legítimo. Yo sería la dueña de algo que nunca soñé tener. Pero, ¿cómo?, pregunté confusa. «No tengo dinero, no tengo experiencia». Lucien soltó una risa baja. «Deja el dinero y la experiencia en mis manos. Eso ya está resuelto. Todo lo que necesitas hacer es firmar». Miré el papel y luego a él. «¿Y tú qué ganas con esto?». Se acercó, con los ojos fijos en los míos. «Ya tengo lo que quiero, Jean. Ahora depende de ti decidir si quieres esta oportunidad». La pluma estaba en mi mano antes de que me diera cuenta. Una voz en mi cabeza me gritaba que me detuviera, pero mis dedos ya trazaban mi firma en el papel. «Excelente», dijo Lucien, recogiendo el contrato. «Ahora celebremos». Esa noche organizó un evento en mi honor. La mansión se transformó en un escenario de cuento de hadas, con luces doradas y mesas repletas de delicias que nunca había visto. Las personas, tan elegantes como la noche anterior, se acercaron a felicitarme. «Eres una inspiración, Jean», dijo una mujer. «Tu historia es fascinante». Agradecía, pero no entendía de dónde venía ese interés. No había contado nada sobre mi vida a esas personas. Era como si todos ya supieran quién era o quién debía ser. Sin embargo, durante la fiesta, ocurrió algo extraño. Mientras conversaba con un hombre interesado en cerrar un contrato conmigo, noté una sombra en la esquina de la sala. Fue solo un instante, pero suficiente para inquietarme. Giré la cabeza, pero no había nadie allí. «¿Todo bien, Jean?». Lucien apareció a mi lado, como si supiera lo que estaba pensando. «Sí, solo estoy cansada», respondí, forzando una sonrisa. «Tal vez sea hora de descansar», sugirió, llevándome lejos de la multitud. «Mañana será un día largo». Esa noche, en el silencio de mi habitación, escuché algo. Era un susurro bajo y casi imperceptible. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la voz se hizo más clara. «Pediste y ahora debes cumplir». Me incorporé en la cama, asustada. «¿Quién está ahí?», pregunté, pero nadie respondió. La habitación estaba vacía y la única luz provenía de la luna llena que entraba por la ventana. Cerré los ojos, intentando calmar mi mente, pero la sensación de ser observada era inescapable. Algo había cambiado, no solo en mi apariencia o en mi vida, sino dentro de mí. Y aunque aún no sabía qué era, tenía la certeza de que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente a la fiesta,
Una empleada de la mansión, una joven llamada Amélie, me despertó con una reverencia desconcertante. Traía el desayuno en una bandeja de plata, algo que nunca habría imaginado recibir. Mientras tomaba mi café, Lucien entró en la habitación con un sobre en la mano. «Jeanne, hoy comienza tu nueva vida. ¿Estás lista?» Asentí, aunque estaba lejos de sentirme preparada. Me entregó el sobre. Dentro había un cheque con una cifra que casi me hizo caer de la silla. Era suficiente dinero para sacarme de las calles durante 10 vidas, tal vez más. «Esto es para empezar a estructurar tu empresa. No te preocupes por los detalles, mis abogados se encargarán de todo». A partir de aquel día, mi vida cambió tan rápidamente que parecía un borrón. En cuestión de semanas, fui presentada como la nueva propietaria de l'Étoile Enterprises. Mi nombre comenzó a aparecer en las columnas sociales y de repente las puertas que siempre habían estado cerradas para mí se abrieron de par en par. Fiestas, eventos, encuentros con figuras influyentes. Todo parecía irreal. A pesar del brillo exterior, había algo que no me dejaba tranquila. Las noches en la mansión empezaron a volverse perturbadoras. Aquella voz que escuché en el cuarto la primera noche volvió a acosarme, siempre en el silencio, como un susurro lejano, pero cargado de algo oscuro. «Pediste y ahora debes cumplir». Intenté ignorarlo, pensando que era solo cansancio o paranoia de alguien que aún no creía merecer aquel éxito. Pero las señales comenzaron a intensificarse. Una mañana, mientras revisaba documentos con uno de los abogados de Lucien, noté que algunas cláusulas eran extrañas. Había menciones a compromisos a largo plazo y obligaciones irreversibles. Cuando pregunté qué significaban, el abogado solo sonrió y dijo: «Nada de qué preocuparse, madame. Lucien siempre aparecía en los momentos de mayor duda, como si supiera exactamente cuándo empezaba a cuestionarme». «¿Todo bien, Jeanne?», preguntaba con ese tono amable, pero autoritario. Yo siempre respondía que sí, porque, en verdad, tenía miedo de decir lo contrario. Las noches se volvieron aún más difíciles. Empecé a tener pesadillas que parecían terriblemente reales. Veía figuras sombrías a mi alrededor, observándome, susurrando palabras que no lograba entender. En uno de los sueños, vi mi reflejo en un espejo, pero no era yo. Era una versión más vieja de mí misma, con ojos oscuros y vacíos. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, pero lo peor fue cuando miré el espejo del cuarto y noté que estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. En el centro del vidrio había una marca que parecía un dibujo hecho con un dedo, un círculo con un símbolo extraño en el medio. Esa mañana decidí enfrentar a Lucien. «¿Qué está pasando conmigo?», pregunté casi gritando. «Esas voces, esos sueños, no pueden ser coincidencia». Él mantuvo la calma, como siempre. «Jeanne, pediste una vida diferente y te la di, pero los grandes cambios siempre vienen con desafíos. Tal vez sean solo ecos de tu pasado, tu mente intentando adaptarse a tu nuevo yo». «¿Y estos símbolos?», insistí, describiendo lo que vi en el espejo. Lucien frunció el ceño, pero enseguida volvió a sonreír. «No te preocupes por eso. A veces nuestra imaginación puede jugarnos malas pasadas». Quería creerle, pero algo dentro de mí sabía que había más detrás de esa historia. Los días siguientes trajeron más cambios. Mi empresa empezó a prosperar de manera inexplicable. Contratos millonarios aparecían de la nada y mi nombre se convirtió en uno de los más mencionados en París. Pero, al mismo tiempo, las voces y las pesadillas empeoraban. Una noche,
Durante uno de los eventos organizados por la empresa, conocí a un hombre llamado François. Era un inversionista que quería colaborar conmigo. Conversamos durante horas y por primera vez en mucho tiempo sentí una conexión genuina con alguien. Parecía diferente a las personas que frecuentaban esos círculos. Honesto, humilde. Después del evento, François me invitó a cenar. Dudé pensando en Lucien y sus constantes palabras sobre mantener el enfoque, pero acepté. Necesitaba algo que me recordara que aún era humana. Sin embargo, tras ese encuentro, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. François empezó a tener problemas inesperados. Primero, perdió un contrato importante. Luego, sufrió un accidente leve. Nada grave, pero lo suficiente para inquietarme. Una noche me llamó desesperado. Jean, siento que algo está mal. Desde que te conocí, mi vida se ha puesto patas arriba. No sé qué es, pero tengo la sensación de que hay algo oscuro a tu alrededor, dijo François antes de colgar. Sus palabras quedaron grabadas en mi mente como un eco inquietante. ¿Podría tener razón? ¿Era posible que mi éxito estuviera trayendo destrucción a quienes me rodeaban? Por mucho que intentara ignorarlo, algo dentro de mí sabía que François estaba en lo cierto. Mi éxito no era natural, era algo construido, manipulado, y ahora parecía estar cobrando su precio, no solo de mí, sino también de aquellos que se acercaban demasiado. Después de aquella llamada, François comenzó a evitarme. No respondía a mis llamadas y cuando intenté buscarlo, descubrí que había dejado París. Necesitaba un cambio de aire, dijeron. Pero yo sabía que estaba huyendo de algo que no entendía, algo que yo había traído a su vida. Mis sueños se volvieron cada vez más intensos. Veía rostros conocidos, personas que habían cruzado mi camino a lo largo de los años, clientes, amigas desaparecidas e incluso miembros de mi familia. Pero todos tenían algo en común, estaban muertos. Sin embargo, en los sueños no parecían muertos. Me observaban fijamente, inmóviles, con ojos que no parpadeaban. Y siempre, al final, escuchaba el mismo susurro. Lo pediste, ahora cumple. Una mañana, después de una noche especialmente perturbadora, decidí enfrentar a Lucien de una vez por todas. Entré en su despacho en la mansión sin siquiera golpear. Estaba sentado tras su escritorio, tan sereno como siempre, como si estuviera esperándome. Necesito respuestas, Lucien, dije, intentando controlar el temblor en mi voz. Prometiste cambiar mi vida, pero no me advertiste que habría un precio que pagar. Lucien no pareció sorprendido por mi explosión. Se levantó con calma y caminó hasta una estantería repleta de libros antiguos. Sacó uno y lo colocó sobre la mesa, abriendo en una página marcada. Sabías que todo pacto tiene un precio, Jean. En el fondo, lo supiste desde el principio. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesta a pagarlo? Miré el libro. Las páginas estaban llenas de símbolos que no entendía, pero en el centro había un círculo con el mismo símbolo que había visto en el espejo aquella noche. ¿Qué significa esto?, pregunté, intentando mantener la compostura. Lucien sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía un matiz depredador. Esto, querida mía, es el sello que garantiza el cumplimiento de nuestro acuerdo. Estás disfrutando de los frutos de lo que siempre deseaste, pero todo en el universo necesita equilibrio. Y lo que recibiste debe ser compensado. ¿Compensado cómo?, insistí, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Lucien se inclinó hacia mí, sus ojos clavados en los míos. Ya has comenzado a pagar, Jean. Cada elección que haces, cada persona que toca tu vida, todas son parte del pago. De repente, lo entendí.
François y los infortunios que había sufrido no eran una coincidencia. Las personas que se acercaban a mí estaban siendo utilizadas como piezas en un juego que apenas comenzaba a comprender. Yo era un puente entre ellas y algo mucho más oscuro. En los meses siguientes, mi vida siguió creciendo. La empresa prosperaba, asistía a los círculos más exclusivos de París y mi nombre se convirtió en sinónimo de éxito, pero por dentro estaba cayendo a pedazos. Cada nuevo logro parecía ir acompañado de un desastre para alguien cercano. Uno de mis colaboradores más leales, Pierre, sufrió un colapso nervioso y fue ingresado en una clínica psiquiátrica. Margot, la amiga que había conocido en mis años en las calles, reapareció solo para desaparecer misteriosamente semanas después. Cuando le pregunté a Lucien, simplemente dijo: Margot tomó sus decisiones como todos nosotros. Empecé a notar un patrón. Cuanto más mejoraba mi vida, más se destruían las de quienes me rodeaban. Era como si mi ascenso dependiera directamente de su caída. Y Lucien siempre estaba allí, observando, como un maestro dirigiendo una sinfonía macabra. Un día, Lucien me convocó a una reunión especial. Dijo que era un hito en nuestro acuerdo, algo que marcaría el próximo nivel de mi vida. Fui llevada a un lugar fuera de París, una propiedad aislada rodeada por densos bosques. Era de noche y la atmósfera estaba cargada, pesada. Dentro de la casa encontré un círculo similar al que había visto en la mansión por primera vez. Había velas alrededor y el aire se sentía opresivo, casi asfixiante. Lucien estaba allí, junto con otras figuras encapuchadas. No hablaron conmigo, solo señalaron para que entrara en el círculo. «Hoy te convertirás en parte de algo más grande, Jean», dijo Lucien, su voz resonando en la sala. «Lo que comenzó como un acuerdo se convertirá en un vínculo eterno». Quería huir, pero mis piernas parecían enraizadas en el suelo. Entré en el círculo, sintiendo mi corazón latir como un tambor descontrolado. Comenzaron a recitar algo en un idioma que no entendía, y el aire a mi alrededor pareció vibrar. De repente, vi nuevamente las sombras, esas figuras de mis pesadillas, pero esta vez estaban allí, conmigo, rodeándome. Y en el centro de todo estaba Lucien, sonriendo. «Bienvenida al verdadero propósito de tu existencia, Jeanne», dijo él. «Pediste poder, riqueza, una nueva vida. Y ahora perteneces a esto». Dentro del círculo, cada palabra que recitaban parecía enroscarse en mi mente, arrastrándome a un estado de torpor. Las sombras a mi alrededor no eran solo presencias. Tenían forma, casi humanas, pero retorcidas, como si algo en ellas hubiera sido corrompido más allá del reconocimiento. Y en el centro de todo, Lucien, sonriendo como un demonio que acababa de capturar a su presa. «Ahora, Jean», dijo, su voz sonando como un trueno apagado, «verás la verdadera naturaleza del acuerdo que firmaste. No te preocupes, querida mía, todo esto es solo el comienzo». Las velas alrededor del círculo parpadearon y por un instante el aire se volvió tan pesado que no podía respirar. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera tirando hacia abajo. Las sombras comenzaron a acercarse y cuando miré a Lucien, sus ojos estaban completamente negros, como dos agujeros vacíos que me absorbían. De repente, una voz resonó dentro de mí. No era externa, sino algo que venía desde lo más profundo de mi ser. «Ahora nos perteneces». Cuando el ritual terminó, me sentí agotada, como si hubiera perdido algo esencial, aunque no supiera exactamente qué era. Lucien me ayudó a levantarme, con una gentileza que ahora parecía una burla. «Está hecho», dijo, como si aquello fuera motivo de celebración.
¿Hecho qué? Pregunté, mi voz temblorosa. ¿Qué me hicieron? Colocó una mano en mi hombro, su expresión casi paternal. Has cruzado el último umbral, Jan. Ahora no eres solo una pieza en este juego, eres parte del mismo tablero. Tu vida, tu éxito, todo esto será eterno. Pero hay un precio. ¿Qué precio? Pregunté, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Lucien dio un paso atrás, como si quisiera que encontrara la respuesta por mí misma. Cada paso que das hacia tu éxito requiere que otros caigan. ¿Te has dado cuenta, verdad? François, Margot, Pierre, solo fueron el principio. Mi corazón se detuvo por un instante. Recordé a todos ellos, los amigos, los aliados, incluso los desconocidos que habían cruzado mi camino y que habían caído en desgracia poco después. ¿Estás diciendo que yo soy la causa de eso? Susurré. No exactamente, respondió con una sonrisa fría. Ellos eran contribuciones necesarias. El universo requiere equilibrio. Para que tú subas, otros deben caer. Pero mira, Jan, esto no es culpa tuya. Es solo cómo funcionan las cosas. Los días siguientes fueron un tormento. Regresé a París, a mi vida de lujo, pero nada parecía tener el mismo brillo. Cada contrato que firmaba, cada nuevo éxito de mi empresa venía acompañado de una sensación de pérdida. Sabía que, en algún lugar, alguien estaba pagando el precio por mi éxito. Las sombras de mis sueños comenzaron a aparecer durante el día. No eran visibles, pero podía sentir su presencia. En la oficina, en casa, incluso en las concurridas calles de París. Era como si estuvieran observándome, esperando algo. Una noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, escuché un golpe en la puerta. Era Amélie, mi asistente personal. Entró con una expresión preocupada, cargando una pila de papeles. «Madame Jan, hay algo extraño sucediendo», dijo, titubeante. «Estos informes, parece que hay personas desapareciendo, personas que estaban vinculadas a su empresa». Miré los papeles y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Los nombres listados me resultaban familiares. François, Margot, Pierre y otros que ni siquiera sabía que estaban conectados con mi ascenso. Todos tenían algo en común, estaban desaparecidos o en situaciones desesperadas. «Déjalo conmigo, Amélie», respondí, intentando aparentar calma. Pero por dentro, sabía que aquello no era una coincidencia. Esa noche volví a la mansión de Lucien. Me recibió como siempre, con una sonrisa que ahora odiaba. «Ah, Jan, sabía que volverías». «No puedo seguir así», dije con la voz firme. «Tienes que deshacer esto, necesito salir de este pacto». Él se rió, un sonido seco que resonó en las paredes. ¿Salir? Jan, querida, sabías desde el principio que esto era eterno. No hay forma de salir. No puedes escapar de lo que ya es parte de ti. «¿Entonces qué hago?», pregunté, con la voz ahora convertida en un susurro. «No puedo seguir lastimando a las personas. No puedo vivir así». Lucien se acercó, con los ojos brillando de una intensidad que me dejó paralizada. «Tienes dos opciones, Jan. Puedes aceptar lo que eres y continuar tu ascenso, o puedes renunciar a todo. Pero debes saber que renunciar significa perder más que solo tu riqueza». «¿Perder qué?», pregunté desesperada. Sonrió nuevamente, pero esta vez había algo oscuro en su expresión. «Lo verás». Esa noche dejé la mansión de Lucien con el peso de su advertencia resonando en mi mente. Perder más que tu riqueza. ¿Qué significaba eso? Mi libertad, mi vida. Parecía saber exactamente qué decir para sembrar el miedo y la duda, pero aún así, algo dentro de mí se negaba a aceptar ese destino.
Necesitaba encontrar una salida, aunque eso significara enfrentar fuerzas que no comprendía. Al día siguiente, busqué respuestas en un lugar donde Lucien no pudiera controlarme. Recordé a una mujer que Margot había mencionado años atrás, antes de desaparecer, una especie de sacerdotisa que, según Margot, tenía un conocimiento profundo sobre pactos y el mundo espiritual. Encontré la dirección anotada en un viejo cuaderno que Margot había dejado conmigo. El lugar era un pequeño apartamento en un barrio periférico de París. Las paredes estaban descascaradas y el aire olía a incienso. Una mujer mayor abrió la puerta. Sus ojos eran de un azul casi translúcido, como si pudiera ver más allá de lo visible. «Eres Jean», dijo antes de que pudiera presentarme. «Sabía que vendrías. Pasa». Me condujo a una sala llena de velas y símbolos antiguos. La luz era tenue, pero el ambiente tenía un aire de tranquilidad. «Hiciste un pacto, ¿verdad?», preguntó, mirándome con una expresión que mezclaba compasión y severidad. «Sí», confesé con la voz quebrada. «Y ahora quiero deshacerlo. No puedo seguir viviendo así». La mujer negó con la cabeza lentamente. «Los pactos con fuerzas, como las que enfrentaste, no se deshacen, Jean. Se cumplen hasta el final. Pero hay formas de minimizar el daño, si estás dispuesta a pagar otro precio». «¿Qué precio?», pregunté desesperada. «Haré lo que sea», suspiró. «El precio es tu alma, Jean. Para deshacer el pacto, tendrás que entregarla por completo. Pero hay otra opción: encontrar algo o alguien que pueda sustituirla». La idea me horrorizó. ¿Condenar a otra persona para escapar de mi propio destino? «Eso es monstruoso», susurré. «Monstruoso es lo que ya has hecho», respondió la sacerdotisa sin rodeos, con un tono implacable. «Las personas a tu alrededor están sufriendo por lo que deseaste. Ya estás pagando un precio alto, pero puede ser aún peor». Salí del apartamento sin una respuesta clara. El dilema era insoportable. No podía imaginar condenar a otra persona, pero tampoco podía aceptar seguir viviendo como un instrumento de destrucción de vidas. Decidí regresar una vez más a la mansión de Lucien. Esta vez no para suplicar, sino para enfrentarlo. Necesitaba entender completamente lo que había hecho y encontrar una manera de luchar contra él. Lucien estaba esperándome, como siempre. «Jean, ¿por qué insistes en resistirte? Tienes todo lo que siempre quisiste: dinero, poder, respeto. ¿Por qué simplemente no aceptas tu posición?». «Porque no es esto lo que pedí», grité. «No pedí destruir vidas. Solo quería una oportunidad, una salida». Lucien rió, un sonido frío que resonó por las paredes. «Pediste cambiar tu vida, y eso es exactamente lo que te di. No me culpes por tus propias elecciones». «¿Y si quiero salir? ¿Y si estoy dispuesta a entregar mi alma para acabar con esto?». Él entrecerró los ojos, su expresión volviéndose más seria. «Entregar tu alma no resolverá nada, Jean. Lo que está hecho no puede deshacerse. Ahora me perteneces, lo aceptes o no». «¿Y si encuentro otra manera?», pregunté con la voz temblorosa. «Algo que no esperabas». Lucien se inclinó hacia adelante, su sonrisa oscura regresando. «Puedes intentarlo, querida mía, pero recuerda, cada paso que des contra mí tendrá consecuencias. ¿Estás dispuesta a pagar el precio?». Esa noche volví a casa sintiéndome derrotada, pero las cosas empeoraron rápidamente. Empecé a notar cambios a mi alrededor. Amélie, mi fiel asistente, sufrió un accidente inexplicable mientras regresaba a casa. Pierre, que aún estaba en la clínica psiquiátrica, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas.
Cada noticia que recibía añadía un peso de culpa que no podía ignorar. Era como si todo a mi alrededor estuviera desmoronándose, y yo era el epicentro de esa destrucción. Tenía que irme de París, de todo lo que ese pacto me había traído. Necesitaba esconderme, no solo de Lucien, sino de mí misma. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida: renunciar a toda la fortuna, dejar atrás la empresa, la mansión y desaparecer. Vendí todo lo que pude y doné el resto. Solo llevé lo esencial y me dirigí a un pequeño pueblo en el interior de Francia, un lugar donde nadie me conocía y donde podría empezar de nuevo. Encontré una pequeña casa de madera, sencilla y aislada en las afueras de un bosque. Pasé a vivir con lo mínimo. Cultivaba mi propio alimento, cuidaba animales y poco a poco sentí que me distanciaba de ese oscuro pasado. Los meses se convirtieron en años. La vida era dura, pero finalmente parecía tranquila. Ya no había voces, sombras ni pesadillas. Creía con todas mis fuerzas que había escapado, que el pacto, de alguna manera, había perdido su efecto cuando abandoné todo. Una tarde, decidí hacer algo que rara vez hacía: romper mi rutina aislada e ir al pequeño pueblo cercano a comprar provisiones. El sol se estaba poniendo y de camino de regreso vi un bar al borde del camino. Parecía tan desgastado y olvidado como yo me sentía por dentro. Algo me atrajo hacia él, como si una fuerza invisible susurrara que debía entrar. El bar estaba casi vacío. Solo había un anciano en la barra y dos personas jugando a las cartas en una esquina. Me senté en una mesa apartada, pedí una bebida y dejé que mi cuerpo se relajara, algo que no hacía desde hacía años. Fue entonces cuando sentí esa presencia. Al otro lado del bar, un hombre elegante, con un traje oscuro, me observaba. Parecía fuera de lugar, como una figura de un mundo que no pertenecía a aquel escenario modesto. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío. Antes de que pudiera apartar la vista, él se levantó y caminó hacia mí. Era Lucien. No necesitaba que hablara para saberlo. ¿Puedo sentarme?, preguntó, como si fuera un viejo amigo que se encuentra por casualidad. No respondí. Mi garganta parecía seca. Él se sentó de todos modos, colocando un vaso frente a mí. «Por mi cuenta», dijo con esa sonrisa que nunca pude olvidar. «Una última cortesía. ¿Por qué estás aquí?», pregunté con la voz apenas audible. «Dejé todo atrás. Hice lo que querías. ¿Por qué no me dejas en paz?». Lucien se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo que parecía ser diversión mezclada con un toque de desprecio. «Jean, aún no lo entiendes. No se trata de riqueza, éxito o lujo. Nunca se trató de eso. Se trata de ti. No puedes escapar de ti misma». Hizo una pausa, saboreando mi miedo antes de continuar. «¿Creíste que vivir humildemente cambiaría algo? ¿Que renunciar a todo anularía el pacto? ¡Qué dulce ilusión! Pero no te preocupes, hoy no vengo a cobrar nada. Solo quería recordarte que tu lugar está reservado». Mi cabeza daba vueltas. Sus palabras, dichas con tanta calma, pesaban toneladas. «¿Reservado dónde?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lucien sonrió como un depredador satisfecho. «En el infierno, Jean. Nos veremos pronto». Se levantó, ajustó su traje y dio 2 pasos hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia mí una vez más y dijo, con una voz fría como una cuchilla: «Nunca estarás libre de mí, nunca». Salí corriendo para intentar verlo partir, pero no había señales de nadie. La carretera estaba vacía. El bar parecía aún más desolado que antes. Volví a la mesa, intentando procesar lo que acababa de suceder. El vaso que me había ofrecido seguía allí, pero ahora en el fondo había un símbolo grabado, el mismo símbolo del pacto.
Cerrando aquí mi relato, dejo una pregunta para quien escuche esta historia. ¿Realmente estuvo allí? ¿O fue mi mente, distorsionada por el peso del pacto, la que lo creó? He vivido todos estos años creyendo que podría escapar, pero después de esa noche ya no estoy segura de nada. Solo sé una cosa: él tenía razón, mi lugar está reservado, y la única duda que queda es: ¿cuándo será el momento de ocupar mi asiento? Si quieres más historias con el tema de pacto con el diablo, mira uno de los videos que están apareciendo en tu pantalla. Solo tienes que hacer clic y listo. Allí estaré esperándote con más relatos escalofriantes. Hasta la próxima.